Entrevista, en Presencia Universitaria por la tarde. Continuamos con más en Presencia Universitaria. Gracias por quedarse con nosotros en esta tarde. Vamos a ir con una entrevista y en esta tarde agradecemos mucho que nos acompañe Sandra López. Ella es investigadora del INCO y nos va a contar sobre un estudio que has hecho sobre el consumo del agua en México, el cual suena bastante interesante todo lo que se pudo haber arrojado este estudio. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Que nos cuente, Sandra, ¿de dónde nace este estudio? ¿Por qué la necesidad de hacer este estudio en primer lugar? Pues bien, les cuento que a raíz de la problemática que surgió principalmente en el norte del país hace un par de años y que persiste en la actualidad, el INCO se dio la tarea de elaborar un diagnóstico que nos mostrara cuáles son los problemas en cuestiones de agua que está presentando el país. Bueno, ahí parece ser que hubo algún problema con la conexión. A ver si ahorita podemos retomar nuevamente pues quien es investigadora del INCO y nos estaba contando sobre el tema de este estudio que se realizó, este diagnóstico sobre el agua, del cual ya le estábamos contando y que nos estaba dando el contexto de dónde surge todo este estudio, y precisamente estábamos recordando lo que sucedió el año anterior en Monterrey y en algunas zonas del norte del país, y de eso nos estabas platicando, Sandra. Sí, justo. Muchísimas gracias. Una disculpa por esta interrupción. Sí, te platico rápidamente retomando el tema. Bueno, dado esta problemática que se presentó principalmente en el norte del país, nos dimos a la tarea de realizar un diagnóstico que nos mostrara cómo está México en cuestiones de los recursos hídricos. Y pues, bueno, identificamos a dos zonas muy importantes, que son la zona norte, que como te mencioné, ya hay problemas de sequías, y también la zona de centro, ¿vale? Entonces, lo que hicimos primeramente fue identificar cuáles son los grandes problemas, y una de los resultados, y pues como se lo imaginarán, es el aumento de la población que ha suscitado, ha resultado en pues escasez de los cuerpos de agua y de su explotación. Y obviamente esto se combina con otros factores como por ejemplo la contaminación, el aumento del número de sequías por el cambio climático, y obviamente pues todos estos factores combinados con una mala gestión resultan como pues la escasez en la población mexicana. Bien, en este caso, para el estado de Querétaro, pues, ¿qué datos se obtuvieron? ¿Cómo se encuentra pues la entidad? Sí, mira, te comento que justamente Querétaro se encuentra entre las entidades con las zonas metropolitanas con mayor crecimiento poblacional. Hay un 35% de crecimiento. Entonces, obviamente, esto reduce la disponibilidad de agua para todos los habitantes, y justamente el sistema Lerma-Santiago y Aguas del Valle de México son las regiones que suministran agua al centro del país, pues son aquellas que presentan mayor número de explotación, mayor número de cuencas explotadas. Entonces, en México, de acuerdo con el Banco Mundial, la disponibilidad del agua ha pasado de los 60, teníamos 10,000 metros cúbicos por persona, en los 2000 bajó a 4,000 metros cúbicos por persona, y hoy en día tenemos alrededor de 3,000 metros cúbicos por persona. Entonces, obviamente esto con el aumento de la población, con el aumento del número de sequías, con las cuencas sobreexplotadas, tenemos entonces que para 2030 vamos a estar por debajo de esta disponibilidad. Entonces, es un tema que tenemos que atender, porque esto no nada más es la cuestión de la gestión, sino también tenemos al cambio climático, que pues hoy en día tenemos condiciones totalmente distintas a las que teníamos hace 80 años, hace 20 años, perdón, en los años 80, cuando se instauraron la legislación en ese entonces en materia hídrica. Hoy en día tenemos condiciones distintas y necesitamos actualizar esta nueva legislación. Oye, un dato que me parece interesante de este estudio: ¿quiénes son los que están consumiendo
la mayor cantidad de agua en el país, Sandra? Excelente pregunta y muchísimas gracias por hacerla. Sí, mira, justo se cree mucho que la industria es quien más consume el agua en México y pues no, resulta que es el sector agropecuario. Con alrededor del 76%, esto en prácticamente todas las entidades federativas del país, incluyendo Querétaro. Y después de este sector le sigue con un 15% el abastecimiento público. Después sigue la industria autoabastecida, que es aquella que va a tomar el agua directamente de los ríos u otro cuerpo de agua, que tienen un 5% del volumen concesionado, es decir, que tienen títulos de concesión. Y finalmente tenemos a las termoeléctricas con un 4%. Entonces, pues la cuestión aquí, el eje central es el sector agropecuario. Necesitamos mejorar el monitoreo del agua, sobre todo en este sector. Y esta es una de las propuestas que hace el INCO al gobierno federal. Bien, ¿cómo se tendría que pues llevar a cabo todas estas acciones, tomando en cuenta estas cifras que nos das a conocer, pues principalmente del sector agropecuario? Sí, una de las propuestas, y como ya bien te mencioné, es justamente atender el tema del monitoreo y atender el tema de la infraestructura en nuestro país. No nada más se trata de poner más presas, sino también estamos hablando de reforzar y dar mantenimiento a la infraestructura que ya se tiene, porque hay muchos vicios que se vienen arrastrando desde hace ya varios años. Entonces, necesitamos trabajar en el monitoreo, porque se ha identificado que existen concesiones ya muy viejas que hoy en día no están actualizadas, no se están actualizando los volúmenes. Entonces tenemos concesionarios u usuarios que consumen más agua de la que se les otorgó en algún momento, o resulta que ya cambiaron de sector. Entonces, esto no nos da un panorama general de cuánta agua se está consumiendo. Esto se le suma además también el número de fugas y las tomas clandestinas. Entonces, Conagua necesita tener, y Profepa obviamente, tener mayor inspección en todos estos casos para poder saber cuánta agua realmente se está consumiendo. Como te mencioné, estos datos que te mencioné son de agua concesionada, no del uso real, porque el uso real y contempla también el agua clandestina y las fugas. Oye, se necesita también, por lo que dicen, una buena cantidad de recursos invertidos en investigación, en estudios relativos con el tema del agua y a partir de esto, pues generar políticas públicas también importantes. Claro que sí, es un aspecto muy importante. Justamente en 2012 se llevó a cabo una reforma constitucional del artículo 4, donde se estableció un periodo de 360 días para poder publicar la nueva Ley General de Agua, y hoy en día, 11 años después, pues no hay una publicación de esta nueva ley y realmente es urgente atender el tema. En la Cámara de Diputados se ha hablado mucho sobre el financiamiento y la creación de un fondo que cubra la necesidad del agua en nuestro país. Y bueno, esta ley y este fondo ayudarían muchísimo al país, a México, para poder cubrir las necesidades básicas y poder llevar el agua a los rincones y a las comunidades más vulnerables de nuestro país. Y por supuesto, esta es una de las propuestas del INCO, reforzar la legislación en materia hídrica, tanto a nivel estatal como municipal, reforzar la parte del monitoreo, reforzar obviamente también los proyectos implementados en el sector agropecuario. Oye, Sandra, y me queda a mí la duda, ustedes hacen estudios muy, muy interesantes sobre diversos temas que aquí nos han ido compartiendo. ¿Cómo ustedes los llevan a la realidad? Es decir, ¿cómo hacen que llegue a la autoridad y que la autoridad los implemente? Claro, esto requiere muchísimo trabajo. Actualmente estamos en constante comunicación con distintos sectores y sobre todo los medios nos ayudan muchísimo porque son quienes nos ayudan a levantar la voz y a poder llevar el tema también a la ciudadanía. Y pues obviamente ahorita estamos distribuyendo la información para podernos acercar al gobierno federal y poder hacer efectivas estas propuestas.
Te agradecemos mucho, Sandra, por toda la información y esperamos escucharte en otra ocasión con otro de estos análisis tan interesantes. Muchas gracias, Sandra López, Gracias. investigadora Hasta del luego. INCO. Gracias. Continuamos con más.